¿Cómo están? Me da un gusto volver a saludarles a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio único de difusión, de plática, de charla, de interacción y sobre todo de difusión de las ideas jurídicas, de los problemas sociales y jurídicos que nos atañen a todas y a todos. Y en este momento, en esta edición, en este capítulo, tenemos aquí con nosotros a un invitado muy especial, porque es una de las voces autorizadas más importantes que existen en materia penal en este momento, y tiene toda una experiencia. Es un juzgador federal de carrera judicial con más de 20 años de carrera judicial. Y a mí en lo personal me da mucho gusto que nos haga el favor y el honor de tenerlo aquí con nosotros para compartir toda una serie de conocimientos, de conceptos, materia penal es importante. El magistrado, ahorita vamos a presentar, vamos a decir de quién se trata, pero anticiparles que además de ser uno de los juristas con una lucidez impresionante en los temas más relevantes en materia penal, de la carrera judicial que tiene más de 20 años, es una de las personas electas en la pasada elección del Poder Judicial de la Federación y por lo tanto constituye uno de los nuevos titulares integrantes del nuevo Poder Judicial Federal, que en el marco de la reforma a esta institución tan importante participó como magistrado federal y pues en atención a toda la trayectoria que él tiene, a la capacidad, al conocimiento, la gente decidió otorgarle su voto para continuar en el cargo de magistrado, y actualmente él se encuentra adscrito al tercer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito en el Estado de México, Toluca, ¿verdad, magistrado? Así es. Y sin más preámbulo le doy la más cordial bienvenida, y para mí es un honor realmente tener con nosotros al magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Kersen, por esta invitación, por esta oportunidad de tener este espacio. Justo como lo dices, mi trayectoria es de una persona con casi 24 años de carrera judicial. Fui de los sobrevivientes a esta reforma, vamos a dejarlo así. Desde 2015 logré ser juez de distrito por concurso, en 2023 magistrado por concurso y en 2025 magistrado por elección. Por elección, sí, así es. Entonces, pues de alguna manera hay que, uno de los grandes intereses que tenemos ahora es, pues, mantener el Poder Judicial de la Federación en lo más alto, como siempre lo estuvo. Es correcto, magistrado, y la verdad es que a mí me da mucho gusto porque, como ustedes saben, bueno, le comento, también yo participé en esa elección. Yo toda la vida he estado en materia laboral y también participé para magistrado en materia laboral, y bueno, pues los electores decidieron que era otra persona la que debe ocupar el cargo, pero a partir de esa experiencia que nosotros tuvimos, que compartimos, la campaña, sabemos que nos tocó hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, magistrado, ¿no? Así es. Salir a las calles, ¿no? Tener el pulso de la gente, escuchar a la gente de viva voz, ¿no? Sus necesidades, sus problemas, ¿no? Todas las preocupaciones que a la gente le asaltan cotidianamente, ¿no? En su vida, en su existencia, y que, pues, en el caso de un servidor que tuve esa posibilidad de andar a pie tierra, la perspectiva nos cambia, ¿no? Y yo creo que en su caso, no sé, pues la experiencia también fue importante, fue nueva, diferente, ¿no? Y esa experiencia usted, ese contacto de la campaña, por la relevancia de la función que usted ejerce como magistrado federal, ¿le cambió la perspectiva, magistrado, para los asuntos que usted ha estado viendo ya en su órgano jurisdiccional? Más que para los asuntos, la perspectiva de lo que representamos y lo que tenemos bajo nuestras manos. Por ejemplo, el Estado de México es una entidad enorme. Sí. Tiene zonas sumamente citadinas, por así llamarlo. Sí. Tienes zonas marginadas, zonas de peligro, y tienes pueblos. Tenemos comunidades indígenas
que Ok. en lo personal no sabía dónde estaban ubicadas. Había escuchado de ellas Sí, porque sí, sí, claro. Uno tenemos escucha, que ¿no? Sí, la sí. sala especializada en asuntos indígenas. Sabemos que existe la sala, pero tal vez no sabíamos por qué. Ya. Y el momento de haber ido, fui hacia San Felipe del Progreso y un poquito, no me acerqué tanto por falta de tiempo, está también la zona Otomí, que Ok. está pegada hacia, digamos, la zona de Atizapán, Ya. Huixquilucan. Hay una zona Otomí y tenemos la zona Mazahua, que es la más fuerte, en San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, hacia Cambay, todo. O sea, tenemos una, aparte, diversidad cultural. Sí, no, y yo creo que este crisol social, ¿no? En el que Ujú. usted se ha visto, se ha desarrollado, ha tenido el contacto con la gente, sí nos mueve, es un pulso diferente, ¿no? Porque no es lo mismo, usted me decía, por ejemplo, que hay muchas zonas urbanas, pero también hay zonas rurales, ¿no? Comunidades indígenas. Entonces ahí yo creo que la diversidad social y cultural también constituye, sobre todo cuando existen problemas sociales tan importantes que afectan a la sociedad, temas penales, ¿no? De delitos, de la comisión de delitos. Pues no es lo mismo los usos y costumbres de una comunidad indígena a los tipos penales, al procedimiento penal, al procedimiento oral, a todas las reglas procesales y legales que existen en los códigos especializados para poder desarrollar un juicio, ¿no? No sé, esa es una duda mía, pero la complejidad del entorno social sí es, sobre todo como usted dice en el Estado de México, es extensa, ¿no? Sobre todo porque territorialmente el Estado de México pues es muy grande, pero también por toda la confluencia de diversos grupos culturales y sociales que están asentados ahí, ¿verdad? Sí, también el tamaño de la jurisdicción Ok, pareciera que no es importante, pero al conocer ya en la tierra, ver que hay municipios, por ejemplo, Jilotepec, Temascalcingo, que son 2 horas de camino hacia Toluca, a la capital. Entonces, cuando alguien de por allá tiene un asunto, a Pasco, son 2 horas y media, entonces sabes que la gente se tiene que trasladar y no es un traslado cualquiera, porque van desde comunidades donde tampoco tienen acceso a internet, no es como para decir, oye, váyase a la página de juicio en línea sí, y sí, ahí le claro. busca, pues Sí, sí, sí. tienes que, si alguien va a ir, es porque hace un esfuerzo muy amplio por tan solo trasladarse a un juzgado o un tribunal federal, es un esfuerzo altísimo para Claro. alguien que tiene un problema legal, que Ok. además es un problema que ya lleva constantemente, que ha traído por varias autoridades. Sí, histórico el problema, ¿no? Ujú. Fíjese, magistrado, que para mí, de antemano, bueno, muchas felicidades por haber ganado la elección. Es Gracias. uno de los titulares, además lo decíamos al principio, de carrera judicial. No es ningún juzgador sin experiencia, sin el conocimiento, sin la trayectoria para poder enfrentar ese tipo de responsabilidades de las cuales ahorita vamos a platicar. Y sobre todo, pues para mí es un honor tenerlo aquí, magistrado, porque fíjese que aún a pesar de que un servidor, por ejemplo, pues me dedico al derecho, me he dedicado al derecho toda la vida, eh, la materia penal, magistrado, se cuece aparte, Mm. ¿no? Toda mi vida yo he estado en un tribunal colegiado en materia laboral y ahí en uno o dos asuntos yo he tenido algún tema, pero nada más de mención sobre temas penales, ¿no? Que había una causa penal y que bueno, esa causa, pues tráetela como prueba, ¿no? Para determinar ahí si hubo alguna cuestión de conducta ímproba de un trabajador, ¿no? Que recuerdo el asunto, le habían rescindido la relación laboral porque lo cacharon ahí sustrayendo alguna Mm. herramienta de la fuente de Claro. trabajo. El patrón, pues lo denuncia penalmente, ¿no? Se inicia en ese tiempo todavía era averiguación previa, ¿no? Sí. Ahorita ya son carpetas de investigación, ¿no? Mm. Y entonces, por ahí se dio una cosa medio extraña, medio rara en el juicio laboral. Se tuvo que traer al juicio, como prueba superveniente esa averiguación previa, ¿no? Eh, pero uno lo ve de lejitos, magistrado, ¿no? Uno lo ve así, dicen en mi pueblo, atrás del ruedo, ¿no? Ujú. Usted está toreando al toro de Sí. frente, magistrado. Lo está capotando de frente. Entonces, eh, pues no es sencillo, por eso personas como usted que ganaron la elección, lo cual nuevamente se lo reitero, muchas felicidades, ¿no? Gracias. Este, pues son las personas que siguen dando la cara por esta gran institución.
para retomar y seguir en toda esta trayectoria, ¿no?, profesional y jurisdiccional que representa de estar al frente de un órgano jurisdiccional. Magistrado, entrando en materia, fíjese que, por eso le decía, a pesar de que uno, en el caso de un servidor, muchas personas que nos dedicamos al derecho, ¿no?, hay ciertas cosas que uno desconoce, magistrado, y que la gente que nos está viendo también no sabemos, porque existe de manera generalizada, ¿no?, de manera generalizada, pues un desconocimiento, lo platicamos en una edición pasada con otra invitada, un desconocimiento de nuestros derechos, ¿no?, obligaciones laborales, profesionales, familiares, pero nosotros sabemos que hay ciertas conductas, por así decirlo, prohibidas expresamente por la ley, que en el momento en el que se rebasan, ya constituyen un delito y que ya nos hace a nosotros o a la persona que cometa o se ubique en la comisión de esa conducta, pues en ser probables responsables, en su caso, y si se llegan a acreditar las responsabilidades imputadas, pues ya van cambiando las calidades, ¿no? Hasta que puede estar ya en otra circunstancia difícil, ¿no? En la experiencia, magistrado, que usted tiene en su tribunal, ¿cuáles son los problemas, la problemática más recurrente? ¿Cuáles son aquellos problemas, aquellas situaciones a las que usted se ha enfrentado, o alguno en específico que usted haya resuelto y que se le haga interesante o que se le haya hecho interesante, que nos comente para tener de primera mano, de viva voz de usted, esas situaciones que todos debemos de tener presentes? Pues comentaré un caso que tuve como juez. ¿Por qué como juez? Porque la función de juez conforme al sistema penal acusatorio cambió muchísimo. Incluso ahora también en la materia laboral ha cambiado. Sí, claro, en la reforma sí es. Porque tienes una persona que tiene que salir a resolver de frente a los demás. Y eso cambia porque teníamos la concepción del juez que estaba en su oficina y pues firmaba lo que le pasaban, lo que se le iba como manejando en mesas de trámite y todo. Sí. Y ahorita pues es un juez el que tiene que hacer ese trabajo. Claro. Esto es de lo mejor que le ha pasado a la justicia en nuestro país, porque por fin sabes quién está ahí, sabes que alguien te escucha. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Sí. Entonces, esto da la cara por el sistema de justicia. Okay. Por primera vez en más de 100 años o en 200 años, teníamos un juez que todo el mundo sabía quién era, que tenía que salir y explicar por qué. Que eso es algo, no es tan sencillo. Sí, claro. Y la otra parte que tampoco es sencilla es escuchar. Porque hay que escuchar al Ministerio Público. Si tenemos una asesoría jurídica, hay que escucharlos a ellos y, por supuesto, escuchar a la defensa. A los imputados no es que no se les escuche, pero una de las reglas que a mí me gusta mucho decir es, por prudencia, siempre el imputado lo que debería hacer es mantener el silencio y dejar las cosas en manos de su abogado. A ver, no te ayudes, compadre. Sí, y no es que a uno no les guste escucharlo, pero finalmente el abogado es el que tiene la noción jurídica de qué es lo que se puede decir y qué no. Sí, claro. O sea, te puedo poner un ejemplo. No tiene mucho que vi un asunto donde el imputado acepta haber participado en un tiroteo. En el tiroteo resulta una persona lesionada y posteriormente se muere. Pero prácticamente a decir, no, pues sí estuve ahí y yo saqué la pistola, es asumir la comisión de un delito. Sí, ¿no? Ya es una confesión, ¿no? Técnicamente es una confesión. ¿Sí? Y si se lo vas a decir y lo expones enfrente de un juez, pues estás firmando tu condena, por así decirlo. ¿No? Sí. Y entonces usted dice, a ver, déjaselo a tu abogado, ¿no? O sea, no te ayudes, ¿no? No te ayudes, ¿no? Es una regla que no parece parece básico, pero por algo está en la Constitución. Sí, claro. El derecho a guardar silencio, por algo es un derecho, que más bien debe ser un privilegio. Sí, claro. Magistrado, hablando de derechos de la Constitución, porque todos sabemos y todos nos dicen, mira, tú tienes derechos en la Constitución, ¿no? 14, 16, ¿no? Garantías de seguridad jurídica, ¿no? Debido proceso legal.
Pero hay magistrado, hay un derecho fundamental que a mí me parece de lo más importante y que a lo mejor usted nos puede explicar bien, yo sé que sí, obviamente pues es materia, ese derecho consagrado en la Constitución de la presunción de inocencia, magistrado. Porque todos hemos escuchado hablar de todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Sí, pero nosotros hemos visto muchas veces que dices, pues en lo que averiguo, yo te guardo, ¿no? Ya después veremos. ¿Cómo funciona en la realidad este principio, magistrado, de la presunción de inocencia? Pues, primero, como está en la Constitución y como lo acabas de decir, todo el mundo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ok. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Cómo se materializa en el proceso? Exacto. Porque una persona que está investigada o procesada, pues prácticamente parece culpable todo el tiempo. Sí, ¿no? Y la Corte en 2014 emitió 4 jurisprudencias al respecto sobre reglas de trato procesal, las reglas de valoración para mantener al menos al principio la presunción de inocencia, todas estas reglas. Sin embargo, lo que siempre parece es que la persona que está ahí acusada o señalada de algo prácticamente es culpable y se le trata como culpable. Sí, sí, sí. Porque ahora casi todos los delitos son de prisión preventiva oficiosa, que eso también es todo un tema, porque el ideal es que la persona que está sometida a proceso resguarde su libertad y permanezca en libertad. Solo que tenemos una situación social muy compleja, donde, dada la naturaleza de los delitos que en la generalidad tenemos, estamos hablando de por lo menos robos de vehículo, secuestros, delincuencia organizada, homicidios. Es muy difícil que una persona con un señalamiento de este tipo permanezca vigente ante la autoridad judicial, porque sabe que seguramente va a ser condenado. Pues vámonos, mejor vámonos, ¿no? Ahí, sí. A ver, búsquenme, ¿no? Y esto nos ha llevado a restringir las medidas cautelares cada vez más. Porque con el nuevo sistema esto cambia. O sea, se te puede vincular a proceso, pero eso no implica que quedes restringido la libertad. Para eso están las medidas cautelares. El tema es que las medidas cautelares cada vez se han ido restringiendo más. Y también parte de los puntos finos es que hay delitos que el Ministerio Público tiene la obligación de pedir la prisión preventiva, pero no es de prisión preventiva oficiosa. Entonces ahí luego hay variaciones, porque cuando dice es que es de prisión preventiva, no. El Ministerio Público está obligado a pedirlas. Esto es que en una audiencia tiene que llegar y justificar. Pero eso no quiere decir que en automático se le va a imponer la prisión preventiva oficiosa. Que ese es el tema del Estado mexicano, que la imposición quedaría o queda prácticamente de forma automática sin lugar a un debate. Ese es el verdadero tema sensible en la materia penal. Sí, porque además, bueno, a ver, pues no es nada sencillo el determinar si de oficio todos, cuáles sí, cuáles no, si lo pide el Ministerio Público o no, digo, me refiero a la prisión preventiva, ¿no? Porque volvemos al punto inicial. Sabemos que la justicia en nuestro país, desafortunadamente, y ahorita lo estamos viendo con todos los niveles de violencia que existen generalizados, ¿no? Sobre todo Michoacán, los lamentables sucesos que acaban de darse allá, ¿no? Con el homicidio del presidente municipal. Pero bueno, pues todos en algún momento, magistrado, como ciudadanos de pie y tierra, nos podemos ver involucrados de manera directa o indirecta, o como usted quiera, en algún evento que nos pueda poner frente a la justicia penal, ¿no? Y sin hacer ningún tipo de señalamiento, ni mucho menos, pero pues a mí, por ejemplo, sí me preocupa ese tema de que, a ver, si yo estoy consciente que no he cometido ningún delito, ¿por qué me van a privar de mi libertad, no? Atendiendo el principio de presunción de inocencia, de que si no eres, o le corresponde al Ministerio Público el demostrar, ¿no? O al fiscal, a la fiscalía en este caso, ¿no? Demostrar que eres culpable. Si no lo demuestra, bueno, pues entonces soy inocente. Sí es así, ¿verdad, magistrado? Sí. Para la gente que nos está viendo, magistrado, me parecería importante, ¿cuáles son esas medidas cautelares de las que usted nos hablaba, que se pueden otorgar o no? También le llamamos garantías procesales. Exacto. Hay un catálogo, sí. Y
Cuando no es prisión preventiva, generalmente se impone una presentación periódica ante una autoridad, Ok. con el que la persona va a pasar lista constantemente. Ya, ok. Y ahí sabemos que tiene interés en el proceso, Sí, sí, sí. que no no se se dio la quiere, fuga, ¿no? que no se dé a la fuga. Ajá. Hay medidas, por ejemplo, ¿El arraigo existe? no, ya no existe, Ya no ese existe el ya es arraigo, ok. inconstitucional, Ok. inconvencional y demás. Existe en De la acuerdo. Constitución, aclaro, pero aproximadamente tiene ya casi 10 años que Inconstitucional. que ya casi no se usa, No se usa, además, ok. ya es escaso su aplicación. Ajá. No, están estas medidas que son para protección de las víctimas Ok. y testigos, que es no acercarse a determinados De lugares, acuerdo. no acercarse a los testigos, no acercarse a las víctimas, una similitud con una orden de restricción, De por así acuerdo, decirlo, de como lo acuerdo. conocemos. No te puedes acercar a 2 cuadras, ¿no? Evita, o no, a 7 metros, no sé, alguna distancia específica, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un delito de tarjetas bancarias o tarjetas de tiendas departamentales. A quien comete ese delito, la medida cautelar por excelencia es por ejemplo, traes una tarjeta falsa de Liverpool, bueno, Ajá. no puedes ingresar a ningún Liverpool. Ok. Bueno, no sé si puedo decir nombres de Sí, tiendas. sí, sin Ok. problema, sí, sin problema. Ah, Sí, bueno, sí, sí. pero es un ejemplo. Así, la medida cautelar es no te puedes acercar o no Ok. puedes ingresar a una tienda departamental vinculada con Con el hecho. con el chistecito que te aventaste, ¿no? Ajá. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Ok. se pueden combinar, se pueden exhibir garantías económicas, Ya. que ya casi no se usa, porque al final de cuentas la garantía económica no te representa de forma directa un vínculo con la reparación del daño, porque eso ya también va por separado. De acuerdo. Antes sí se hacía como un cálculo y se imponía una garantía de acuerdo a la reparación del daño. Ahorita eso ya quedó superado, o más bien quedó modificado, no superado. De acuerdo. Es muy difícil entonces imponer garantía económica, salvo que la persona no tenga alguna otra forma. Ujú. El retiro de pasaportes, Ya. las restricciones de salir del país, son formas en las que de alguna manera se restringe la libertad de la persona, Sí. pero sin quedar privada de la libertad en un centro específico. Ok, aquí aplica también esta figura de prisión domiciliaria. Sí, Ah, ok. puede ser, en casos especiales, puede acuerdo. ser. A mí me tocó en alguna ocasión imponerla así. Era una persona ya mayor, adulto mayor, Ok. tenía más de 70 años y estaba enfermo. Al menos tenía un tema de presión arterial. Ujú, ujú. Y justo al Ministerio Público se les puso muy mal en las 48 horas que lo tuvieron detenido. Por supuesto que el El Ministerio impacto, Público sí, claro, dijo, sí, sí. Ay, ay, ay. no, Sí, sí, sí. sí, el señor está enfermo, por favor, que se recluya en el domicilio, Ok. y quedó privado de su libertad en su domicilio un tiempo. O sea que la imposición de medidas cautelares, magistrado, es una facultad discrecional de los juzgadores. Sí, sujeta como toda autoridad a una fundamentación, a una Ok, motivación de acuerdo. y como paso previo también a que el Ministerio Público haga una justificación adecuada. De acuerdo. Y en su caso, la asesoría jurídica también puede participar y demostrar que se requiere una determinada medida De cautelar. acuerdo, ok. Le pregunto esto porque, bueno, pues uno es neófito en estos temas, ¿verdad? Y la gente que nos escucha, habrá gente muy docta, muy experimentada en la materia, penalistas, no sé, pero habemos otra gente que no, ¿verdad? Entonces, para que la gente como un servidor que no tenemos tanto conocimiento en la materia, pues es relevante esta información, ¿no? Y entonces, magistrado, en esos temas tan delicados, ¿no? Ya hablando más en materia, sobre la comisión de ciertas conductas, corríjame si digo alguna cosa incorrecta, magistrado, porque tenía muchos años que no tenía yo contacto con la materia penal y además es hermosa, es preciosa, pero hasta donde yo recuerdo, a mí me habían dicho que no existen delitos sino tipos penales, ¿no? Y que el tipo penal, le digo, corríjame por favor, maestro, si digo alguna cosa incorrecta, que el tipo penal es el despliegue de la conducta contraria a la hipótesis normativa o legal establecida en un código. Ujú. ¿Sí es correcto lo que digo, magistrado? Sí, mira, traducido al español, a mí Exacto. luego me gusta decirles, Ok, un tipo penal efectivamente es un enunciado, así como lo enseñan en la primaria, sujeto, verbo y de predicado. acuerdo. Claro que en ese sujeto y verbo predicado está una conducta que el legislador considera nociva para la sociedad, Exactamente. una conducta prohibida. Prohibida. Lo que se sanciona entonces es que haya alguien que quede inmerso en esa conducta. Por ejemplo, ¿qué es lo que más tenemos
en ciudad, ¿no? Delitos contra la salud. Así es, exactamente. Narcotráfico, sí, ¿no? Sí, narcomenudeo se llama técnicamente. Exacto. El narcomenudeo, pues es una persona que vende droga. Ok. En pocas palabras, claro Sí, sí, que sí. el tipo penal te hace al que te da una redacción ahí complicadísima. Complicada, ok. Pero en realidad te está hablando de una persona, un sujeto, que vendió droga sin autorización. Ok. Punto. Esa es la conducta que se sanciona. Así es. Si tú de repente llegas y dices, a ver, yo voy a poner una tiendita, aquí vivo en la calle, ¿no? Abro la ventana y aquí tú nada más tócame y yo ahí te vendo. O sea, es que es una cultura, maestro, que todos sabemos que las tienditas, ¿no? El narcomenudeo, ¿no? Que tú llegas, tocas en determinado lugar y ya nada más entregas, te dan y vámonos, ¿no? Es narcomenudeo. Y la gente que hace ese tipo de actividades ilícitas, pues son las personas, bueno, y que se acredite, evidentemente, son las personas que son sujetas de sanciones penales, que pueden llevar, pues me imagino que la privación de la libertad, ¿no? Así es. En el peor de los casos, no sé cómo sean ahí las sanciones, ¿no? Pues ahí va a depender porque actualmente desde 2009 hubo una reforma a la Ley General de Salud y parte, por así decirlo, los delitos contra la salud. Okay. ¿A qué me refiero con qué parte? Que hay una sección que es competencia del foro común Okay. hasta determinada cantidad o determinadas conductas Okay. y si exceden las cantidades que están en la Ley General de Salud o se relaciona con conductas como producción, venta, transporte, es materia federal. Okay. Entonces también eso es muy importante, que se tiene que hacer una división o primero una asignación específica de la conducta para saber a qué fuero le corresponde su investigación, su procesamiento y su sanción. O sea, hablando de fuero, nos referimos al foro común, fiscalías de la Ciudad de México, Procuraduría de Justicia, fiscalías de la Ciudad de México, o Fiscalía General de la República, fuero federal, es correcto, nuestros juzgados federales, ¿no? Que atienden delitos federales. En este caso usted nos decía, por ejemplo, no sé, habrá un catálogo que te diga, mira, si tú traes determinado tipo, lo que nos decía, de cannabis, ¿no? Pues como no rebasa... Son 5 kilos. 5 kilos. Bueno, hasta 5 kilos sería competencia del foro común, de un juez local. Juez local, 5 kilos, un gramito, federal. Juez federal, ok. Y en este tema, magistrado, usted nos decía que este tipo de delitos, de conductas sancionadas, el narcomenudeo es uno de los más recurrentes, ¿verdad? Que sí. existen, ¿no? Sí, y sobre todo lo más recurrente como autoridad es la distinción de los fueros. Okay. La ventaja es cuando sí es mucha droga, bueno, pues ya... Sí, que ahí traemos 3 camionetitas, ¿no? Sí, exacto, ya no hay que pesar, ¿no? Ya no hay que... A ver, tráete la báscula, ¿no? A ver si se pasa, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Hay veces que es muy obvio, pero hay veces que, por ejemplo, las cantidades están divididas. Hay unas que serían del foro común y otras que serían del foro federal. Okay. Afortunadamente hay jurisprudencia y nos dice que es federal. De acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque hay una... En el derecho penal le llamamos, hay unidad delictiva. O sea, es un solo delito. Lo que cambia son que traes diversas sustancias o diversos objetos materiales del delito, y eso implica una distinción, pero al momento de sancionar. Y no al momento de... No puedes dividir el hecho, por así decirlo. Okay. En mi materia, eso lo conocemos, maestro, no sé si aplique en la materia penal, la continencia de la causa. Exactamente. Ok, que es separar los aspectos vinculados en este caso con un hecho ilícito, ¿verdad? O sea, aquí ustedes la unidad la conservan y ya en las sanciones, cuando ya ustedes dirán, a ver, esto es acá, federal, local, ¿no? Ok. ¿Algún asunto que usted le haya generado o que recuerde, magistrado, que quiera comentar por la naturaleza del mismo, por las características, por el impacto, por el resultado, por lo que usted le haya generado, interés, dificultad, que nos quiera compartir? Pues muchas veces en mis clases hago alusión a un asunto, ya es un asunto viejito, fue de más o menos 2018, es de una persona que es detenida supuestamente a bordo de un vehículo con una cantidad importante de narcóticos. Okay. Es un asunto que a mí me enseñó mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque desde que recibí el auto de apertura a juicio oral, me acuerdo haber recibido el hecho en una transcripción de 12, 15 párrafos. Y
y nos contaba ahí desde que el policía y recibió y entonces y el de las cámaras y siguió. Nos hacían toda la narración, creo que desde que los policías aprensores se fueron a desayunar ese día. O sea, de verdad, así lo digo, pero Sí, parecía sí, sí. sí, yo llegué y me comí una torta de tamal ese día. Ajá. Cosas que nada que ver, para al final terminar con algo muy sencillo, que era que el imputado, o más bien ya acusado, Sí, sí. había poseído, prácticamente eran como 30 kilos de narcóticos empacados en 3 paquetitos, o sea, eran Ya. como 3 paquetes de 10 a bordo de un vehículo. Ujú. Entonces, yo siempre lo utilizo como ejemplo porque les digo, es que tenemos que empezar a ver qué en realidad es importante, ya ni siquiera para el derecho penal, ni para el juicio, sino que es importante jurídicamente hablando. Claro. O sea, que el policía entró de turno a las 8 de la mañana, que recibió un llamado vía radio, que siguieron por las cámaras, la verdad es que eso no puede ser relevante al momento de que el Ministerio Público contextualiza las circunstancias Sí, y claro. tiene que justificar una detención. Ok. Eso me queda muy claro. Pero ya jurídicamente, lo relevante desde el punto de vista penal, ¿qué era? Que la persona había poseído droga. Ok. Entonces, ahí el asunto era aprender de cómo se tiene que saber sintetizar un hecho en materia penal. Que vamos a concretarnos a qué es lo que dice la ley y qué fue lo que pasó. De acuerdo. ¿Qué día, a qué hora, en dónde, quién, cómo, cuándo y por qué? O sea, esto que Eso. usted me dice son los hechos jurídicamente relevantes para Exacto. el juzgador. Así es. O sea, a mí no me importa que, como dice, que si el policía llegó y se puso su chaleco y que empezó a platicar con su... ¿Me los puede repetir más? ¿Qué día? ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Son las preguntas básicas que a usted le van a dar la respuesta para poder resolver un asunto. Pues sí, Ok, técnicamente técnicamente, sí. Y justo uno de los fines del proceso es esclarecer el hecho. Sí, claro. Entonces, dime qué, dime cuándo, dime cómo y dime dónde. De acuerdo. O sea, entonces el punto era decirnos, Juan Pérez, el día 21 de noviembre de 2025, Ok. a las 15 horas, en Avenida Insurgente Sur, esquina Bajío, California, sí, esquina ajá. Baja California, en tal alcaldía, poseyó 30 kilos de Ok. narcótico. Eso es lo que para usted es relevante. Así Ajá. es. Y no todo lo anterior, que eso luego genera conflictos, porque además confunde a las partes. El Ministerio Público se confunde, pues tiene un hecho enorme y dice, ¿y qué voy a ¿Y demostrar? qué digo, no? Ajá, Ah, exacto, ok, ¿qué ok. digo? Ajá. El asesor jurídico, si no, pues también le cuesta trabajo después decir, y bueno, ¿y en qué apoyo al Ministerio Público? Y por lo mismo el defensor, pues también se distrae en qué es de lo que se tiene que defender. Ok. Este asunto también me enseñó mucho porque ahí aprendí el tema de la defensa pasiva. Ok. Además, también resalto mucho que lo llevó un defensor público federal, porque en aquel entonces la Defensoría Pública Federal era una institución, digo todavía, pero en aquel momento fue clave para el desarrollo del sistema penal acusatorio. De acuerdo. Casi todos los asuntos se llevaban con Defensoría Pública Federal, porque tuvieron una capacitación muy buena, Ok. y les permitió ayudarnos como institución a avanzar en la consolidación del sistema de justicia penal. Ok. Y fue un caso prácticamente de defensa pasiva. Ellos solo presentaron 2 medios de prueba y en el desarrollo de pruebas de la Fiscalía no hicieron más que 4 o 5 preguntas. No hicieron más. Ok. Solo al momento del desarrollo de los testigos dejaron que los testigos hablaran, que expusieran la versión de los hechos, los testigos de cargo. Solo cuestionan al perito en materia de fotografía porque había hecho una fijación fotográfica en específico del acusado. Ya. Y le dice, oiga, ¿y usted a quién le tomó fotos? En pocas palabras. Sí, sí, sí. No, pues una persona con determinados rasgos físicos y que iba vestida así. Ok. Aprovechan el dictamen de fotografía que se incorpora en la audiencia. Ujú. Y aunque resultaba un poquito ilógico en ese momento, a ver, y dígame qué está viendo, ¿no? Y pues todos ahí viendo ahí a una persona con determinada fisionomía Ujú. y con una vestimenta muy específica. Me acuerdo porque era una vestimenta de azul marino con azul claro Ujú. y tenis blancos, ¿no? Y ya, hasta ese momento era irrelevante. La defensa solo lleva 2 testigos, les pregunta muy pocas cosas. Uno era el que había hecho el manejo de las cámaras Ya. de seguridad Lo de que la es- ciudad. ya, ajá.
C4 se llama. el C4, Sí, en ese momento se llamaba C2, ok. y él prácticamente le pregunta como temas de la secuencia y después va un policía que inspeccionó los videos. Ya. ¿Por qué solo hicieron eso? Porque la defensa se quería centrar en un punto muy importante, que al momento de la detención, el detenido era otra persona. Ah, caray. Sí, exacto. Así, en el momento yo no lo sabía, que esa era su estrategia de defensa. Ellos necesitaban las cámaras para los videos de las cámaras, Ujú, porque se había captado la detención por las cámaras oficiales. ujú. Y justo se ve primero que la detención no era tal como la habían narrado los policías aprensores, Ok. que digo, aquí aclaro, siempre hay variaciones por el tiempo, por la forma, circunstancia, el por la momento, ¿no? Sí. por la forma en que cada quien percibe las Sí, claro, cosas. sí, sí, sí. Pero aquí a ellos no les importaban esas circunstancias, sino el momento claro en que suben al detenido a la patrulla, Ujú. que era de estas camionetas Jeep. Ok. Entonces, pues lo tienen como que subir, y en el momento en que lo sube se ve que la persona que es detenida es una persona que iba vestido de tirantes, de una playera de tirantes negra, y era una persona que tenía cabello. Ok. El detenido no tenía cabello y tenía una playera de manga corta, color azul. O sea, totalmente una persona diferente. Totalmente una persona diferente, y a eso iba la defensa. Así de, pues si había una camioneta con droga, nunca discutieron que había un vehículo, que había 30 kilos de droga, Ujú. que estaba empaquetada en tres paquetes diferentes. Ellos no fueron a cuestionar eso. Por eso permitieron que el Ministerio Público... Expláyate. Sí, Y di lo que quieras, ¿no? di lo que quieras. Ujú. Su versión, ellos permanecieron en silencio, solo cuestionaron al perito en materia de fotografía, pero en algo que era muy evidente, porque ellos querían diferenciar que se había detenido una persona Que no correspondía. que no correspondía a la que fue presentada al Ministerio Público y por lo tanto a la persona que fue procesada. O sea, algo muy grave. No, como entonces, a ver, es que está interesante. Retomando un poco, quiero entender. Bueno, antes de continuar, Maxero, tenemos que hacer una pausa De para acuerdo. temas de producción. No se vayan, estamos en una plática muy interesante, de lo más relevante, con el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en este espacio único de debate de las ideas más importantes jurídicas y relevantes, denominado Derecho con Café, donde el derecho es intenso y tiene aroma como el café. Ahorita regresamos. Ya estamos aquí, sí, magistrado. Ahorita continuamos. Estamos platicando aquí con el magistrado de temas que cotidianamente vemos. Ya estamos de vuelta en este espacio denominado Derecho con Café, donde el derecho tiene aroma y es intenso como el café. Estamos con el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que está adscrito a un tribunal colegiado en materia penal en el Estado de México, un circuito muy complicado. Pero más allá de la adscripción en un circuito complicado por la propia naturaleza de la conformación social que existe en esa entidad, el maestro nos está dando una cátedra sobre aquellos aspectos básicos, esenciales, fundamentales y esenciales de materia penal que todos en algún momento deberíamos de conocer, no para cuidarnos de no cometer algún delito, magistrado, más bien para saber qué hacer, saber cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tenemos como ciudadanos, y que eventualmente todos tengamos la posibilidad, pues, de poder enfrentar con un grado de certeza jurídica alguna circunstancia que se nos pueda presentar, magistrado, ¿no? Estamos platicando ahorita con el magistrado, nos comentaba usted, retomando el tema del narcomenudeo como uno de los flagelos sociales más importantes que existe, yo creo que a nivel nacional, ¿no? Y me atrevo a decir también internacional, porque, bueno, Sí, es una de cosa hecho. muy delicada, ¿no? Que le ha pegado a todos los estados, a todas las sociedades, a todos los estratos, y que constituye uno de los problemas más difíciles de contención estatal por el impacto social que tiene de afectación a los núcleos básicos de la familia, ¿no? Y que eso ya tiene otros impactos con otras carices, ¿no?, sociales, como es el que estamos platicando respecto de la realización de conductas que van en contra de lo que dice la ley, ¿no? De cometer ilícitos, cometer actos contrarios a lo que la norma dice, y que
pues nos hacen sujetos de sanciones penales, ¿no, magistrado? En este caso hablamos pues, del narcomenudeo, y usted nos decía que tuvo un caso específico que usted le aportó, le enseñó mucho por las características del mismo, ¿no? Donde, retomando un poco, nos comentaba que detienen a una persona en un vehículo, magistrado, le hacen el alto, ¿no? Unos policías, lo detienen, lo presentan ante el Ministerio Público o Fiscalía y le imputan la posesión de narcóticos, De magistrado. narcóticos, ¿sí? con la finalidad de vender. Con la finalidad de venta. Que eso también ya tiene, pues, tiene otro tipo de componentes para efectos Sí. de las sanciones, ¿verdad, magistrado? Así es. Y entonces, usted nos comentaba que la Fiscalía adoptó una estrategia de defensa pasiva, que si no la entendí mal, y si no, corríjame por favor, magistrado, es establecer una neutralidad, guardar un silencio respecto de los hechos, de la forma en la que la Fiscalía o el Ministerio Público dieron cuenta del hecho ilícito, lo narraron los policías, los testigos, y que en este caso la defensa pasiva fue decir, no digo nada, no impugno, no combato, no controvierto, porque había ahí un as bajo la manga que tenía en este caso la Defensoría Pública, que era que la persona detenida era diferente a la que estaba ya resguardada, ¿verdad? ¿Sí es así el caso, magistrado? Así es. Okay. En pocas palabras, lograron demostrar que la detención se llevó a cabo en un lugar, sí, oscuro y todo, pero dejaba ver claramente que las características físicas de la persona detenida eran, y la vestimenta eran completamente diferentes a la de la persona que fue presentada ante el Ministerio Público y que posteriormente, pues, tuvo que, por el tipo de delito, quedó privada de la libertad durante su proceso. Ok. ¿Y usted le tocó conocer este asunto? Como tribunal de enjuiciamiento, esto es, fui la persona que presidió el juicio oral. Ah, de acuerdo. Usted tuvo, pues ahí en la audiencia, ¿no? En el tribunal, el conocimiento de las testimoniales de los policías. Sí. Usted escuchó de viva voz. Oiga, eso es importante, ¿no, magistrado? Porque tuvimos aquí la participación de otro querido juez, Rafael Carlos Quesada, quien le mando un saludo, y él nos comentaba precisamente que él, por ejemplo, cuando desarrolla sus audiencias en materia laboral, pues él ha aprendido también a tener una cierta psicología de la valoración del dicho de la persona. Porque no es lo mismo que yo lea en un papel, ¿no? La declaración de un testigo, a que yo lo esté escuchando. Sí. Y que vea yo reacciones, movimientos, que vea ahí ciertas alteraciones en su estado, que a mí me puedan dar cuenta de que a lo mejor pues está mintiendo, o está leccionado, o simplemente está nervioso, no sé. Es importante, ¿no, magistrado, tener presente el desarrollo de audiencias de este tipo, ¿no? Sí, ese punto es muy importante, el tener el contacto directo con los testigos, porque ahí uno se da cuenta de cómo dicen las cosas. El cómo es importante, o sea, los gestos, los ademanes, sí. La manera en la que narran, porque como te comentaba, no siempre van a ser como coincidentes, no siempre van a decir todos lo mismo, pues evidentemente no se supone o partimos de la base de que no están aleccionados. Entonces, cada quien va a percibir las cosas de forma diferente. Ya no solo las va a percibir, sino las va a recordar de forma diferente. Sí, claro. Incluso, aunque vuelva a leer un día antes el informe policial homologado, que es la base del documento que ellos suscriben, ya no lo van a recordar igual. Sí, claro. Sí, entonces, sí te van a variar las cosas. Que a veces, luego eso, creo que lo traemos mucho de las series, es que el policía dijo que era a las 4:15 y el hecho fue a las 4:45. O sea, la verdad es que pues es un tema de percepción. Claro, porque son cuestiones del tiempo, ¿no? O sea, eso no te va a tirar un juicio, claro. Salvo que sean las 4 de la mañana o las 4 de la tarde. Sí, ¿no? O sea, es muy diferente, sí, claro. Okay. Esas circunstancias, pero en realidad lo que necesitas es ver al testigo, verlo cómo se desenvuelve en el curso de la audiencia. Okay. Como bien dijiste, hay quien se pone nervioso.
Sí, ¿no? Sí, sí. Y no es que se equivoque o no es que declare mal, es que está nervioso. Sí, la propia circunstancia, ¿no? O sea, Pues no es sí. como lo ven en la ley y el orden, no, Sí. sí es ahí, no, no es Sí, diferente, ¿no? exacto. La Sí, verdad sí, es que sí. es cierto, o sea, porque no son personas que estén acostumbradas a estar presentes en una audiencia declarando ante un juez. Ni siquiera los policías que constantemente Están, deberían ¿no? de hacerlo no están capacitados ni entrenados para ir a una audiencia. Es Claro, algo que sale de su ámbito normal, de desenvolvimiento normal. sí, claro, Y eso pasa con cualquier otro testigo. Quizás los peritos, ellos sí están un poquito más acostumbrados, ya. pero te va a representar en que tienen más soltura, tienen más facilidad de explicarte lo que ellos quieren decir o lo que Ok, quieren que la parte que los lleva diga. de acuerdo. Pero es justo eso, la presencia de la persona juzgadora Ujú. con las partes y con sus medios de prueba es trascendental para poder emitir una resolución lo más justa posible, en el entendido que pues el tema de justicia varía para cada una de Es las subjetivo, partes. claro, sí, ¿no? Pero Sí. sí lo más apegado a lo que se puede apreciar ahí. Ok, y entonces, ¿en qué momento usted tiene por demostrado, en ese asunto que nos cuenta, que eran dos personas diferentes? ¿Cómo llegó Al- a esa convicción, a ese resultado, a esa conclusión, magistrado? en el momento en el que se corre el video de las cámaras de C4, Ok, porque aparte eran fracciones, eran segundos. O sea, era tal vez un lapso de 10, 15 segundos, lo único que se necesitaba. ok, Se utiliza el video con el policía que hace la inspección. O sea, hay un policía que describe cuadro por cuadro lo que ve lo que, ajá, y ahí ya se tiene la certeza de quién es el detenido o a quién se ve que detienen, en ok, pocas palabras. Que pues era una persona, aparte vestido con tirantes, se veía una persona robusta, robusto ajá, y con cabello. ok. Que eso era muy importante porque el que estaba detenido era calvo, o sea, era completamente Oiga, distinto. pero a ver, yo me pregunto ahí, o sea, no sé, ahorita me surge la duda, bueno, sustituyeron a la persona, o sea, Así es. cambiaron, o sea, ya no quiero entrar más en detalles, ¿verdad? Porque no nos corresponde, pero ahí uno se da cuenta de las cosas delicadas y graves que pasan en este tipo Sí. de circunstancias, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, imagínense que pues, yo voy en mi carro manejando y de repente se me acercan y me bajan y después me cambian, o sea, es algo fuerte y delicado, ¿no? Y Por entonces supuesto. la defensa más bien la estrategia de la defensoría fue, a ver, yo nada más quiero ver el video y en ese momento usted dijo, "Oh, son personas totalmente diferentes, ¿no?" Y a partir de ese momento usted dijo, esta persona queda libre, ¿no? Sí, la sentencia, o más bien en ese momento el fallo fue de libertad. Ok, O sea, ¿por qué? Porque sí había un delito, claro, sí, sí, sí. pero el sujeto activo no era. No era el mismo, claro. Y difícilmente se iba a saber en realidad quién, ¿Quién quién, quién era? era, en qué circunstancias se cambió a la persona, todo eso, que esa es la parte coja de la sentencia, por así decirlo, porque no había una posibilidad de decir, bueno, pues investiguen para sancionar al verdadero Sí, a quien realmente detenido, fue el que estaba ahí, no sé, para sancionar a quién fue el que estuvo involucrado en la sustitución de una de una persona. persona. Fíjese que eh, dentro de todo pues es que la materia penal es muy amplia, además muy bonita, muy compleja, ¿no? Muy compleja. Pero hay un principio a mí, magistrado, que siempre lo he escuchado, ¿no? Y no en la ley y el orden, ¿no? No. Sino en comentarios, en conferencias, en gente que docta en la materia, como usted, que no acabo de entender yo bien, y que a lo mejor usted nos puede explicar bien, que se llama ese principio de más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa este principio, esta figura, magistrado? ¿Cómo la analiza y cómo la aplican ustedes en un asunto? Que la persona que va a emitir la sentencia, o sea, el tribunal de enjuiciamiento, quede convencido ¿Ok? de que el caso planteado por el Ministerio Público en realidad se está demostrado Ok. y que la defensa no sembró una duda sobre ese caso. A ver, quiero entender, o sea, por ejemplo, usted como titular en el tiempo del asunto que nos está comentando, ¿en algún momento le generó a usted alguna duda de la persona, por ejemplo, diciendo, a ver, aquí ya no me cuadra, o sea, este tenía pelo y este es calvo, ¿no?
Eso a usted le puede decir, a ver, aquí está pasando algo raro, ¿no? Yo tengo dudas razonables de que pues, no es la misma persona. Y entonces, ¿qué le corresponde a la Fiscalía? Demostrar y acreditar a ustedes como juzgadores que más allá de cualquier tipo de ese tipo de dudas, lo que ellos están diciendo es cierto, es veraz. ¿Es así, magistrado? Así es, ellos Ok. tienen un delito que demostrar, Exacto. en pocas, Ok. pero más que un delito, un hecho. Un hecho. Ok. Un hecho que es ilícito. Ujú, ok. Eso es lo que ellos tienen que demostrar. Ok. Y la defensa demostrar que no pasó así, que no fue así, o en este caso, pues que el sujeto activo, o sea, el acusado, no era el Ujú. acusado, Sí, claro. no era el que cometió el delito. Y entonces cuando usted vaya, cuando usted no tiene ya ninguna duda, o más allá de cualquier duda, es cuando usted dice, yo estoy convencido de esto y por lo tanto mi decisión es esta. O sea, cuando usted ya llega al convencimiento, ¿no? Sí, es por ejemplo, la etapa inicial es con que tengas una percepción inicial de que hay un delito y la persona está involucrada, se le vincula proceso. Ok. Pero en el juicio tienes que superar esta, o sea, tiene que haber un convencimiento fuerte, Real. Sí, real, ¿no? y no solo como persona, sino un convencimiento jurídico. Jurídico, exacto, sí, sí, sí. De que en realidad el hecho que tiene el Ministerio Público sí se demostró. Y eso evidentemente pues tiene que ver con la valoración de las pruebas, ¿no? Efectivamente. Porque a partir de ahí uno es cuando determina si está demostrado o no un hecho, que es el que yo quiero demostrarlo al titular, a los órganos jurisdiccionales, para decir, oye, o es, en el caso de la Fiscalía, es el responsable o la defensa no es, ¿no? Aquí están las pruebas, ¿no? Y entonces, en esa valoración de las pruebas, magistrado, nosotros sabemos, y la gente que nos ve también, que ustedes, nosotros en órganos jurisdiccionales, tenemos tenemos como un parámetro de valoración de pruebas, ¿no? Porque está la testimonial, la documental, la pericial, la presuncional, legal y humana, todas las pruebas que pueden las partes presentar en un proceso, ¿no? En mi caso laboral, en el caso de usted, cuando era juez, o ahora de los que revisen el colegiado, penales, que son los elementos de convicción que a nosotros nos permiten decir está probado el hecho tal o no está demostrado, ¿no? Y entonces, en ese parámetro de pruebas, ¿qué tanto influye, magistrado, la otra figura que nosotros conocemos, que es la íntima convicción, ¿no? Que es, porque sabemos que en el sistema de valoración de pruebas, pues hay un sistema mixto y un sistema libre de apreciación, ¿no? Pero hay una cuestión acá del foro interno, ¿no? Que dice, híjole, aquí me late, que me están haciendo chanchullo, ¿no? Obviamente sabemos que en la resolución de los asuntos la objetividad, ¿no? Del juzgador está más allá de cualquier elemento externo que te pueda a ti determinar, pues son constancias de lo que nosotros analizamos, ¿no? Pero hay un cierto, hay una cierta libertad de interpretación de una prueba, magistrado, de valoración libre, o en materia penal hay ciertas reglas ya específicas que deben de seguirse. Hubo un cambio justo con el sistema, con el cambio de sistema. El sistema acusatorio permite la valoración lógica, Ok. que es darle un valor propio a cada prueba de acuerdo a lo que se logre demostrar. De acuerdo. Por ejemplo, de lo que declararon los policías en la audiencia, puedo saber lo siguiente, ¿no? Como siempre lo hemos hecho un pequeño resumen, pero ahorita ya no tenemos que, como era la declaración del policía aprensor, casi era valor pleno. Okay. No, aquí solo de lo que nos dijo el policía extraemos esta esto. Partecita. De lo que nos dijo el perito extraemos tal cosa. Y generalmente con los peritos en juicio ya no te basas solo en las conclusiones, sino en decir, concluyó esto por lo siguiente, y me parece lógica la conclusión. Entonces puede uno, no es jugar, pero sí utilizar correctamente la motivación de acuerdo a la información que cada medio de prueba proporcione. Entonces, y eso está interesante porque ya no existe como tal una prueba reina que a mí me pueda decir, a ver, sí o no. O sea, es toda una serie de elementos probatorios que a mí me van dando esa convicción para decir, ¿está demostrado el hecho ilícito o no está demostrado? Así es, digamos que la prueba circunstancial, que es la que existe,
Ok. continúa vigente, pero su construcción es distinto. Antes construíamos con base en pruebas legalmente tasadas. Ok. Así, de aquí te jalabas de la valoración del código tal Sí, cual, claro. y de ahí construías Ok. un silogismo. De acuerdo. Ahora lo construyes, pero de la información que tú consideres útil de cada medio de prueba. Entonces aquí también ya le estamos dando, o se le está dando más relevancia, por ejemplo, en materia penal, a las pruebas que me allegan las partes, que a lo que el código me establece, El código ya solo dice que es valoración libre y lógica. libre y lógica. Qué importante darnos cuenta de esto que nos está comentando el magistrado, porque la gente que se dedica al litigio en materia penal debe tener conciencia y debe de saber, debe de tener al día estos principios magistrados, sobre todo en la valoración, ¿no?, de las pruebas, porque pues es la materia, la carnita, el análisis que a nosotros nos va a definir si quedó demostrado un hecho o no, las pruebas y la forma en la que se valora, ¿no?, por parte de ustedes los juzgadores, ¿no? Ok, y entonces en este punto, retomando un poco el tema del asunto que nos comenta de la persona que sustituyeron, usted llegó a la conclusión de que dijo, efectivamente, la fiscalía demostró que la persona que está detenida o que es la que presentaron no es la misma. Ahí fue la defensa la que logró demostrar La defensa. la sustitución. Exactamente, y por lo tanto usted dijo, tiene razón, queda en libertad esa persona porque no está demostrado que tú hayas sido al que detuvieron, ¿no? Porque el hecho delictivo, como usted dice, ese sigue vigente. Que había ahí un determinado cargamento de droga. Sí. Eso no está a discusión. Aquí el tema fue la persona. Así es. Y eso pues, ya es otra cosa que ya no está directamente vinculada con el hecho de que, a ver, ahorita yo voy a ver si te sanciono con una pena, te establezco una pena de determinado tiempo por el cargamento o los kilos, sino más bien eso ya quedó, ya fue irrelevante, ¿no? En este Así caso. es. Sí, pues en nuestra oración de sujeto, verbo y predicado, exacto, el sujeto no fue Juanito, tal vez fue Pepito, pero teníamos a Juanito y Juanito no fue. Y ya para saber si fue Pepito, pues eso ya es otra historia. ¿No? Así es. No, bueno, maestro, pues son temas muy relevantes, muy trascendentes, porque los impactos, le decía hace rato, sociales que generan este tipo de conductas delictivas, están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Y entonces, a veces hace falta que nosotros tengamos el pulso de ustedes, los juzgadores, que tienen en sus manos, ¿no?, la resolución de este tipo de problemas que cotidianamente se presentan y que a veces uno no se entera porque evidentemente son muy grandes, vivimos en un país muy grande, en latitudes diferentes, en comunidades, en centros rurales, urbanos, citadinos, donde las problemáticas tienen sus vaivenes y uno no está directamente enfocado en atender estas cuestiones, pero suceden. El hecho de que uno no las vea no significa que no suceden, ¿no?, que no pasan, ¿no? Usted es servidor público igual que un servidor, los dos somos servidores públicos, y nos hemos dado cuenta también que no solamente en la calidad que tenemos como ciudadanos, ¿no?, somos sujetos de que eventualmente en algún momento nos podamos ver involucrados, esperemos que no toco madera, en una situación de esta naturaleza, pero, y se lo pregunto por lo siguiente, maestro, porque usted como servidor público, o los dos, estamos sujetos a una serie de obligaciones que tenemos que cumplir, ¿no?, como servidores públicos, y que si no lo hacemos, también podemos ser nosotros sujetos de conductas que puedan ser constitutivas de delito, o sea, pueden ser administrativas, pero también pueden ser un delito. Sí. Y eso también ya es un tema aparte, porque ya no estamos hablando del ciudadano, ¿no?, pie tierra, que puede incurrir en algún tipo de acto delictivo como el que nos comentó, sino que en la propia función, y no nada más usted y yo como servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, sino cualquier servidor público de cualquier dependencia, del fuero federal o del fuero común, en su actuar, pues también son sujetos de ciertas responsabilidades, ¿no, magistrado? En su experiencia,
Y esto me parece importante preguntárselo. ¿Ha tenido usted algún asunto donde no una persona como la que nos comentó, un ciudadano, sino algún servidor público haya incurrido en alguna conducta irregular, delictiva, que haya sido sancionado o no, pero que usted haya tenido en sus manos y que como nos comparta? Sí, justo creo que aquí el tema más importante es lo que vivimos como servidores públicos, que tenemos una responsabilidad, pero además tenemos muchas obligaciones. Y si incumplimos las obligaciones, estamos en una situación de riesgo, por así decirlo, porque podemos ser sujetos de responsabilidad laboral. Eso tú lo habrás visto, el tema de que en algunas circunstancias tenemos el carácter de patrones. Así es, así es. Siempre estamos al filo de la navaja con las responsabilidades administrativas y de las penales, que son más escasas, pero sí llega a haber, es muy frecuente, por eso hay fiscalías especializadas en servidores públicos, en delitos cometidos por personas servidoras públicas. Justo por lo mismo, de los asuntos que tuve ya hace varios años, sí recuerdo mucho de un servidor público que en ejercicio de sus funciones proporcionó información reservada a una empresa. Aquí hay varias cosas graves. El tema de que era un sujeto activo con calidad específica desde el punto de vista penal. Para todo el mundo, pues un servidor público. ¿Sujeto activo? Con calidad específica. O sea, la frase bonita. Servidor público, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba estar demostrado que él había actuado en su calidad de servidor público. Y no como ciudadano, por ejemplo. No como ciudadano. Que también eso a veces jurídicamente es una barrera difícil de demostrar cómo actúa la persona, si actuó como ciudadano o actuó como servidor público. Acá no había duda porque incluso el hecho que se le imputó lo realizó en una oficina pública. Entonces lo hizo como servidor público, era un proceso o un procedimiento que tenían previsto de armar una licitación o algo así, para lo que se requería determinada información. Por alguna razón desconocida que no formó parte del juicio, este servidor público otorga información reservada que obraba en las bases de datos de la dependencia en que laboraba. Donde trabajaba. Entonces, dado que no había un respaldo jurídico que sustentara la entrega de información, fue sujeto de responsabilidad penal, principalmente por la sensibilidad de la información y, en segundo término, porque esa información quedó en manos de una persona moral. Digo, físicamente, sí se le entregó a una persona física, pero era para uso de una persona moral. Privada. Por completo privada. Entonces, es muy delicado. Ahí sí se rebasaron todos los límites, por así decirlo, porque sí hay una restricción. Nosotros como servidores públicos, ahí sí desconozco la materia laboral, pero en materia penal no hay ley penal que no te diga que tienes la obligación de guardar el secreto de todos los asuntos que ves y toda la información que pasa por tus manos. No, fíjese que sí, efectivamente, de entrada creo que como servidores públicos nos cosemos aparte, ¿no? O sea, ya hablando en temas de responsabilidades administrativas o penales, ya la calidad de servidores públicos ya tiene un tratamiento especial, ¿no? Y sí, efectivamente, como usted me dice, bueno, en materia laboral hay toda una serie de ciertas restricciones, ciertos derechos, ciertas obligaciones que se tienen que cumplir por parte de los patrones, ¿no? Pero también por parte de los trabajadores. Y me refiero en este último caso sobre todo a trabajadores del sector privado, porque usted sabe que como usted y como yo, pues somos trabajadores al servicio del Estado, pero somos servidores públicos y nos regimos por el apartado B de la Constitución, 123 constitucional, pero está el apartado A, magistrado, del 123, que regula las relaciones laborales de los trabajadores de las empresas privadas, ¿no? Y dentro de ese catálogo de ciertas restricciones o de ciertas prohibiciones o de ciertas obligaciones que tienen los trabajadores es guardar el secreto, los secretos o la información que obre en tu poder como consecuencia de la relación laboral que tienes con tu patrón, ¿no? Si no lo haces, bueno, en el caso del
sector privado, pues te corren y te pueden ahí, dependiendo de la gravedad del conocimiento o de la información que tú divulgues o que tú tengas, pues aparte de correrte, pues hasta te pueden andar vinculando a algún procedimiento de tipo penal, ¿no? En el caso de los servidores públicos, bueno, pues también hay la ley burocrática y aparte las propias disposiciones que tenemos en materia de disciplina del ahora órgano de administración judicial y del tribunal de disciplina, pues nos imponen a nosotros como servidores públicos ciertas conductas que debemos de respetar, ¿no? Para no incurrir en este tipo de conductas que puedan ser materia de sanción administrativa o penal, magistrado, ¿no? Entonces, aquí hablamos, usted nos comenta, de un servidor público que trabajaba en una dependencia de gobierno, ¿no? Y que él, en su calidad de servidor público, pues tenía información clasificada, ¿no? O bueno, sea clasificado o no, pero tenía información. Era información de seguridad nacional, además. O sea, no era así como que, mira, aquí tengo la licitación de la venta de unas camionetas, ¿no? O sea, era alguna información de seguridad nacional. Sí. Y entonces, se trató ahí, si entendí bien el planteamiento, magistrado, si no me corrige, de entregar esa información, o se entregó a una persona moral, privada. Así es. Oiga, qué delicado. Sí, fue muy delicado. El servidor público entrega la información. Entiendo que tenía ya como intención un proyecto, por así decirlo, un proyecto de gobierno que se iba a desarrollar y se requería esa información. El problema fue que el proyecto estaba apenas, entiendo, como apalabrado. Uh-huh. Y pues tú sabrás que un proyecto de gobierno no es pues platicarlo. Tiene que pasar por unas reglas administrativas incomprensibles. Sí, claro, sí. Y no había seguido todavía este camino. Okay. Entonces representaba además una posible ganancia económica para el particular. O sea, entonces estamos hablando de un lucro o de lo que se preveía un lucro futuro. Y eso, magistrado, evidentemente pues prende alertas porque mira, si de por sí todos los servidores públicos somos sujetos, y está bien, yo estoy de acuerdo en que como servidores públicos seamos sujetos de escrutinio, porque eso es lo que a nosotros nos legitima para ejercer la función. O sea, revísame, ¿no? Órale, pásale a mi casa, a mi oficina y revisa, ¿no? Pero la desconfianza, magistrado, por este tipo de circunstancias que todos vemos, que todos sabemos, que todos nos enteramos, que todo lo que sucede, nos lleva a nosotros pues a poner alertas en ese tipo de situaciones, más a ustedes, ¿no? Sobre todo que tienen este tipo de asuntos, ¿no? Porque bueno, en el caso de materia laboral, pues no vemos estos asuntos, sí vemos temas vinculados con trabajadores al servicio del Estado, pero no en temas tan delicados, ¿no? Donde ya se ve aquí, o se involucra en temas de seguridad nacional, como nos dicen, ¿no? Con un posible lucro, ¿no? Y aparte, teniendo la calidad de servidor público, porque eso ya desvirtúa un poco la función del Estado, magistrado, que es pues garantizar el bien social, ¿no? Atender al bien común de la sociedad, ¿no? Pues justo eso es lo que el espíritu del Código Penal Federal, okay. En el capítulo de delito de servidores públicos, un correcto desempeño del servicio público y cuidar y sancionar a quien haga mal uso de, en este caso, de información a la que tenía acceso este servidor público con motivo de su encargo. Okay. Puede pasar en muchas dependencias. O sea, en este caso fue relevante porque era un tema que estaba en los límites o con información de seguridad nacional. Yeah. Pero pues sabemos que hay muchas instituciones que tienen información de todo tipo. Sí, claro. Sí. Entonces ahí también se cuida, porque no es son muchos los delitos que sancionan la posesión de información y su divulgación incorrecta. Yeah. Dado que cada vez la tecnología permite que el gobierno pueda almacenar cada vez más información de los ciudadanos. Y hacer mal uso de esa información, la verdad es que está gravemente penado. Pasa desapercibido, pero pues uno que más o menos lee el Código Penal ahí de vez en cuando, por así decirlo, se da cuenta de que la información es más sensible de lo que parece, o de lo que nosotros estamos como familiarizados con ella, no le damos la trascendencia que tiene. Pero para el derecho penal sí es sumamente sensible, y más en este caso donde la información prácticamente era de seguridad nacional. Incluso se hizo esa clasificación en la sentencia para
reafirmar la gravedad de la conducta, Sí, claro. con independencia de los motivos que se hayan tenido, que no eran objeto de análisis, Ujú, sino que hubo una entrega de información, la entrega no estaba respaldada jurídicamente ujú. y la estrategia de la defensa era decir que no había sucedido el hecho porque la persona no estaba en ese momento en funciones, sino comisionada en otro lado, circunstancia que tampoco se pudo demostrar. Ok. En este caso, como comentaba hace rato, no generó la duda suficiente. O sea, aquí lo que teníamos era una confrontación, ¿no? Aquí el Ujú. Ministerio Público decía, tú entregaste una información en tales circunstancias, tal día, en una oficina pública, Ya. en tal lugar. Y por el otro lado, la defensa decía, no, es que él no estaba aquí porque había salido de viaje Ujú. y en la hora y el momento acababa de llegar de viaje. O sea, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro. Sin embargo, No lo prueban. no lo logró probar porque había información suficiente para demostrar que sí había estado en la oficina en que se había realizado el hecho. Cuando hizo lo que le imputaron, ¿no? Así es. Fíjese, a mí, ahorita me acordé de un asunto que a mí me llegó hace tiempo en la materia laboral, donde un trabajador le imputa al patrón un despido. Mi patrón me despidió el jueves 10 de enero, ahí en la oficina donde trabajaba. Llegué y me dijo, ya no quiero que traigas para mí, recoge tus cosas y vete a tu casa. Y entonces la defensa, cuando contestan la demanda, dice el patrón, no, ¿sabes qué? Yo no pude haberlo despedido. Por eso me acuerdo ahorita, dice, porque yo ese día estaba de viaje. Y yo no podía, si estaba de viaje, pues no podía haberlo despedido. Y como prueba, decía el patrón, te exhibo el boleto de avión de ese viaje, ¿no? Yo no fui, quién sabe, ¿no? Bueno. Y entonces cuando me llega el asunto, me pareció muy interesante porque volvemos al tema de valoración de pruebas, ¿no? Y eso para la gente que nos está viendo es importante que lo tengan en cuenta porque la valoración de las pruebas es un tema que tiene, magistrado, muchas especificidades Sí. que se tienen que tomar muy racionalmente, muy cuidadosamente para poder darle el justo valor a una prueba, ¿o no? Y la etapa en que te encuentras Exacto. en control constitucional, o sea, en juicio de amparo, no puedes valorar pruebas. Exactamente, eso es importante, ¿no, magistrado? Solo lo que ya se haya valorado, Así es. ¿no? Qué bueno que lo comentaba esto, porque es cierto, en un juicio de amparo tú ya no valoras pruebas, ya lo que se valoró en el juicio que tú vas a revisar es lo que tú analizas a partir de lo que te digan, ¿no? Y entonces me acuerdo que en ese asunto yo reviso y dice el patrón, yo no lo corrí, hazle como quieras, ¿no? Entonces, lo que yo le dije, a ver, no, esta prueba o ese boleto de avión, lo único que demuestra es que tú compraste un boleto de avión, Sí. no que hayas estado en el lugar de destino donde aparece, ¿no? A mí tráeme, por ejemplo, no sé, y eso también ya, porque ahorita me hacerlo con inteligencia artificial y con todas las cosas que se hacen de edición, ya uno no sabe. Bueno, ya hasta las voces las alteran, magistrado. Sí, ¿no? así es. O sea, yo ya he escuchado videos, o he visto videos, de donde utilizan voces de cualquier persona en un contexto totalmente diferente. Y dices, sí, o sea, ya la tecnología está ya muy avanzada, ¿no? Y temas de valoración de pruebas es complicado porque le decía yo en este asunto, dije, no, ese boleto de avión lo único que me demuestra es que tú compraste el boleto de avión, no que te haya sido. En todo caso, yo necesitaría otro tipo de pruebas para que efectivamente yo pudiera demostrar que tú no estuviste presente ese día. En el caso que usted nos comenta, magistrado, no se acreditó que no estaba en ese momento. No, así es. La versión es que había llegado al aeropuerto y se había trasladado a su domicilio, Okay. sin haber pasado por la oficina. Ya. Pero la fiscalía sí tenía pruebas de que había ingresado ese día a la oficina, De acuerdo. él y las personas que recibieron la información. Uh-huh. Como toda oficina pública, pues había bitácoras. Cámaras de video, no sé. En este caso no, con las puras bitácoras estaban ahí los nombres asentados, registrados okay, de que se habían ingresado. Uh-huh. Y también era una persona que tenía un dispositivo de seguridad. Uh-huh. Entonces uno de los testigos, pues él dijo, pues sí, fuimos para allá. Porque yo acompañé, yo lo llevé, ¿no? Él da la ruta. La verdad es que da mal la ruta, en realidad. La de la estrategia y la defensa da una ruta diferente. Okay. Y era contradictoria con la teoría del caso de la defensa, como le llamamos. Ok. A ver, magistrado, ahorita comentó algo interesante que yo nunca me ha quedado claro, solamente
Conozco la teoría del caso a partir de los capítulos que he visto de La Ley y el Orden, División de Crímenes Especiales. ¿Qué es la teoría del caso, magistrado? La versión. En pocas palabras, la versión de una de las partes. Así es. La teoría del caso del Ministerio Público es el hecho por el que acusó a una persona. La teoría del caso de la defensa es la versión que va a utilizar para oponerse al fiscal. Entonces, tanto la fiscalía como la defensa tienen una teoría del caso. Así es. Que es lo que quieren demostrar. Exacto. Y ya usted analiza cuál teoría del caso es la que efectivamente sucedió o no. O sea, estamos hablando, magistrado, perdón que lo diga de esta forma, en términos muy lisos y llanos. Sí, muy, claro. Muy sencillos, ¿no? Pues para que la gente que nos ve, y un servidor también, magistrado, comprendamos, porque además la materia penal tiene todo un lenguaje técnico especializado, ¿no? Demasiado técnico, demasiado inentendible, que la verdad es que de una autocrítica al derecho penal es que hacemos, con el lenguaje, hemos hecho muy complicadas cosas que son sencillas. O sea, como la teoría del caso, la versión de cada quien. Exacto. O sea, algo más sencillo. Sí, ¿no? Fíjese que hace tiempo, lo comento rápidamente, estaba viendo un video en TikTok donde, no me acuerdo si fue un juez del Fuero Federal o un juez del Fuero Común, no me acuerdo, regaña a al fiscal en varias ocasiones porque la fiscalía no sabía explicar la teoría del caso. Entonces le decía al juez, a ver, licenciado, dígame cuál es la teoría del caso. Bueno, es que la prueba, no, licenciado, a ver, ¿qué quiere demostrar? A ver, no, bueno, es que mire, yo me acuerdo que les pone una regañada, magistrado, porque no sabían, en este caso no me acuerdo si era la fiscalía o la defensa, exponer la versión de los hechos, ¿no? Entonces ahí se veía ahí al juez así como que, madre, a ver, si quiere yo me bajo y les digo, ¿no? Lo que tiene que decir. Y eso, magistrado, pues también tiene que ver con, pues con lo decía al principio con usted, con la cultura jurídica en la que todos como sociedad estamos inmersos y que desafortunadamente no hemos logrado tener todavía ese acceso total, pleno, para saber este tipo de conceptos básicos, sobre todo la gente que se dedica al derecho, ¿no? Al litigio, nosotros como servidores públicos, ¿no? Porque estamos inmersos en otras cuestiones, ¿no? Pero qué bueno que usted nos aclara, magistrado, debería sacar un libro así con lenguaje jurídico especializado, lo que quiere decir, ¿no? Sí, porque de hecho por eso ni siquiera entre materias luego nos entendemos. Sí, exacto. Tan es así que cada vez tenemos más especializaciones o subespecializaciones, por así llamarlo, porque hemos ido haciendo cada vez más compleja cada materia. Claro. Y de ahí bueno, sabemos que, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había empezado ya hace algunos años con esta idea de lo que tratamos de hacer aquí, más o con usted, de hacer llegar a la gente que nos ve los temas jurídicos importantes, ¿no? Pues hacerlos un poco más asequibles. La Corte lo venía haciendo, empezó con esa tradición de hacer sentencias de lectura fácil y comprensible, ¿no? Porque de repente, y de la manipulación, ¿no? De los medios de convicción, este órgano jurisdiccional tiene plena, ¿qué dijo? Pues que con la prueba, con el testimonio se demuestra que efectivamente lo corrió o que no estuvo en la oficina donde entregó la información, ¿no? Pero nos gusta, magistrado, en lenguaje técnico, ¿no? Hacer estas cosas, pero bueno, creo que cada vez es más importante que nos dirijamos a la gente, ¿no? A la sociedad, que es para quien nos servimos, somos servidores públicos, en este tipo de comunicación, de lenguaje, ¿no? Donde todos podemos entender, sin ser especialista en la materia, un servidor magistrado, pues entender estos conceptos, estas figuras tan complejas, tan difíciles, que usted nos ha comentado aquí, que nos ha explicado con estos dos asuntos muy emblemáticos y también muy pues difíciles que en su tiempo yo creo que usted vio. Y pues magistrado, algo más que nos quiera comentar, alguna conclusión que nos quiera dar respecto de estos temas que usted ha comentado aquí con nosotros. Pues para finalizar, la conclusión a la que llego es justo como una autocrítica y una necesidad, la deficiencia de comunicación que tenemos como servidores públicos como parte del Poder Judicial. En eso me parece que desde hace mucho tiempo hemos fallado porque tenemos un lenguaje muy complejo y no hemos trabajado en mecanismos que nos permitan explicárselos a la ciudadanía de forma clara. Ok. Eso.
Esa sería mi conclusión. Agradezco mucho el espacio. Y finalmente, también las redes sociales, me parece que tenemos que saberlas explotar y aprender a explotarlas. Que estos programas sirvan para eso, para que la gente nos escuche y trate de entendernos y también nosotros darnos a entender. Así es, magistrado. Pues nuevamente yo les agradezco a ustedes el favor de su atención. Magistrado, a usted le agradezco también el haber accedido a acudir a su espacio. Siempre será su espacio, magistrado, siempre que guste, aquí tiene su casa. Gracias. Cuando quiera venir a comentar cualquier otro tema, cualquier otra problemática, venirnos a dar otra clase de derecho penal, ¿verdad? Le agradezco el honor de su presencia. Queda usted invitado para cuando, le reitero, quiera venir. Y sí, efectivamente, yo hago también una reflexión, una autocrítica en ese sentido, que desde el punto de vista del servidor público, a veces nos encerramos un poco, ¿no?, en nuestro mundo y nos olvidamos que allá afuera hay gente que está esperando que le digamos las cosas, que le resolvamos los problemas, porque al final de cuentas lo que usted y yo hacemos es resolver problemas jurídicos de la gente, ¿no? Y creo que la necesidad de hacerlo cada vez más de una forma sencilla, ¿no?, de una forma amable, de una forma entendible, es lo que todos deberíamos de estar tratando de construir día con día en esta noble función que desarrollamos y que pues nos permite a nosotros tener la posibilidad de tener el pulso directo de los problemas que cotidianamente vive la gente, ¿no?, en su materia, en la materia penal, en la materia laboral, pero que pues, conectan porque son problemáticas sociales que vivimos todos como sociedad, ¿no, magistrado? Yo nuevamente le agradezco, magistrado, la atención, el honor de tenerlo aquí con nosotros, y a ustedes también les agradezco de haber participado, estar con nosotros viendo esta cátedra de Derecho Penal, y pues no me queda más que despedirme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden, estamos en este espacio único de debate y discusión de las ideas jurídicas, denominado Derecho con Café, donde el derecho tiene aroma y es intenso como el café. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias.